Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Los Palacios y Villafranca. Va a comenzar la sesión extraordinaria del Pleno de nuestro Ayuntamiento, convocada en tiempo y forma, y excusando antes la ausencia de los señores concejales Aurora del Grupo Andalucista y Maite Irene del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida, que todos han justificado debidamente su ausencia. Tiene la palabra el señor secretario para el inicio. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. El punto único del orden del día es Ordenanzas Fiscales 2018. Buenas tardes. Dado que los artículos 106 de la Ley 7/85 y el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004 autorizan a las entidades locales para la imposición, ordenación y supresión de sus tributos mediante la aprobación de las respectivas ordenanzas fiscales, se propone al Pleno de la Corporación aprobar inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales para 2018 en los impuestos, tasas y precios públicos que constan en el expediente. Segundo, someter el presente acuerdo a información pública y audiencia durante 30 días en el tablón de anuncios de la entidad e inserción del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, según dispone el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que crean oportunas. Si transcurrido el plazo de exposición pública no se presentarán reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, sin perjuicio de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora delegada de Hacienda para el inicio del punto. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Como cada año, pues a finales de octubre o a principios de noviembre se trae a este plenario pues la modificación de las ordenanzas fiscales para su aprobación, para que una vez pues pasados los plazos legales para su publicación y el periodo de alegaciones, pues puede entrar en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente. Como ya explicamos en la Junta de Portavoces que tuvo lugar el lunes pasado y ayer en la comisión informativa, pues en líneas generales para estas ordenanzas del año 2018 se establece un aumento general lineal de un 4% en todas las tasas, impuestos y precios públicos, tal y como acordamos en nuestro plan de ajuste, a excepción del impuesto de vehículos, el impuesto de construcciones y el impuesto de gastos suntuarios, que eso ya están en el coeficiente máximo desde hace varios años. Con respecto al IBI urbano, pues establece también, según nuestra propuesta, pues mantener el mismo tipo impositivo que teníamos en este año 2017, que es mantenerlo en el 0,5797. Además, pues se mantienen todas y cada una de las bonificaciones de las ordenanzas de este año 2017, bonificaciones para el IBI para las familias numerosas, bonificaciones también en la tasa de basura para familias numerosas dependiendo de las circunstancias económicas, para mayores de 60 años, también bonificaciones en la entrada de vehículos, en las piscinas y un largo etcétera. Decir que con esta propuesta de ordenanza pues cumplimos, por un lado, pues todas las previsiones de ingresos que teníamos contempladas en nuestro plan de ajuste para el año 2018 y además pues cumplimos con el fondo de ordenación, con el coste efectivo de los servicios, que por acogernos al fondo de ordenación, pues en este año 2018 nos exigía que financiáramos el coste de los servicios en un 75%. Entendemos que es una medida razonable, es una propuesta simplemente que refleja lo que ya aprobamos todos y cada uno con nuestro plan de ajuste y por ello pues pedir el voto afirmativo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Andalucista. Bien, muchas gracias. Compañeros de corporación, buenas tardes. Al público que nos asiste y a los televidentes que nos están viendo por la radio y televisión local municipal. Bien, esto igual que todos los años, subimos el 4%, excepto aquellos impuestos, tasas que estén a tope, como por ejemplo el impuesto de vehículos. Hay dos más, el de suntuarios y el de construcciones. Bien, nosotros los andalucistas hemos hecho una aportación y estamos esperando una respuesta. Decíamos que no sabíamos cómo hacerlo en el tema de... Hace poco, por ejemplo, dimos un premio al joven del año por una empresa innovadora en Los Palacios y, bueno, en Los Palacios en toda la provincia y yo diría en España, porque el tomate de Los Palacios no está más que aquí, en Los Palacios. Por lo tanto,
nosotros hacíamos una propuesta que era, no sabemos cómo se llama, no sabemos cómo se articula, porque para eso están los técnicos y la delegación en sí de intervención, o sea, de recursos humanos y de Hacienda. Pero sí que es verdad que no solo tenemos que dar medallitas y diplomas, sino que deberíamos dar un paso más adelante y aportar económicamente algo. O sea, una exención en el tema de los impuestos municipales, no sé cómo se articularía eso, pero sí que es verdad que sería muy interesante que nosotros apoyáramos a ese tipo de empresas que tienen en vista ofrecer mucho trabajo aquí en los Palacios de Villafranca. No sé si sería por el tema subvenciones, no sé si sería eliminando las tasas municipales no lo sé. Pues eso habría que acordarlo con la señora interventora, que está más al tanto en la legislación. Pero sí que es verdad que lo propusimos y estamos esperando una respuesta. Bien, con respecto a una aportación que quisimos hacer hace ya bastante tiempo y que no se habló ni siquiera en el Pleno, porque se quedó en eso, en una moción urgente, que fue, estoy hablando exactamente del tema de las plusvalías. Y quiero poner un ejemplo. Imaginémonos que un vecino, una vecina de este municipio, se compró una vivienda en el año 2001 por un precio, no había crisis todavía, por un precio X. Esa señora se gastó, vamos a suponer, 100.000 euros en una vivienda. Claro, con esto de la crisis hay que vender los inmuebles y vamos a suponer que esa señora, ese señor, tuvo que vender la vivienda. Al vender la vivienda, como estamos en crisis, aquello no lo pudo ni siquiera vender por el precio por el que le costó. Imaginémonos que lo vendió por 80.000 euros. O sea, ya tiene una pérdida de 20.000 euros en la venta de ese inmueble. Bien, pues esta señora tiene que pagar a este ayuntamiento la plusvalía, el plus sobre el valor, cuando no es cierto. Y digo, no es cierto porque la plusvalía, en teoría, es cuando yo compro algo y vendo por un mayor precio del que he comprado. Es un tanto por ciento, que se multiplica por un índice corrector y se multiplica por un valor que se le da. ¿Qué ocurre? Que eso nunca puede ser negativo. Nunca puede ser negativo. El ayuntamiento siempre gana. Eso quiere decir que esta señora, este señor, incluso perdiendo dinero, después tienen que pagar un impuesto al municipio por una cosa a la que le ha perdido dinero y sin embargo está pagando por ganar dinero. Una cosa incongruente. Bien, hay algunos ayuntamientos de España que han tomado medidas, han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, muy cerquita de aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza. Y dicen que han tomado una medida de carácter transitorio hasta que el Gobierno central modifique la normativa que debe regular el impuesto y establece cómo se acredita la plusvalía o en este caso, minusvalía. ¿De acuerdo? Entonces, pone en suspenso todas las liquidaciones, resoluciones de recursos o solicitudes de devolución, anulación o rectificación de autoliquidaciones derivadas de procedimientos tributarios en los que incidieran pueda existir una minusvalía, ¿de acuerdo? O sea, si lo hacen otros ayuntamientos, quiere decir que se ajusta a ley. Si lo hacen otros ayuntamientos, quiere decir que se ajusta a ley, ¿de acuerdo? La instrucción se aplicará automáticamente salvo que el contribuyente solicite expresamente la no suspensión. Se haría en este caso. Bien, ¿y esto por qué? Pues porque viene como consecuencia de una sentencia dictada en mayo por el Tribunal Constitucional, que anuló el cobro de este tributo cuando haya pérdida de valor, una cosa que es muy comprensible, ¿verdad?
O sea que no estamos diciendo ninguna barbaridad. Ni la decíamos en su momento, ni la decimos ahora. Entonces, ¿cómo se articula? Vuelvo a lo mismo, porque tenemos un informe de la interventora que dice que ese impuesto no se puede anular. Efectivamente no se puede anular. Nadie ha dicho que se anule. Nadie ha dicho que se cobre menos en global de lo que se cobra, porque eso implicaría que el Ministerio nos daría un tirón de las orejas, nos diría, eso no se puede hacer. Efectivamente, nadie está diciendo que eso se anule, pero sí que es verdad que si otros ayuntamientos han puesto medidas correctoras y han dicho, bueno, mientras aquello, vamos a hacer un paréntesis en el pago de este impuesto, mientras el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo o quien tenga que por fin determinar si eso es válido o no es válido. Bueno, desde aquí le propongo a esta intervención, a esta alcaldía, porque para eso estamos en el Pleno Municipal, que tome cartas en el asunto y podemos hacer un ayuntamiento innovador en el resto de España. Nos podemos poner a la cabeza también, igual que hay otros. Eso sí, es un servicio, una prestación que le podemos dar a todos aquellos ciudadanos. Yo no sé si son 2, 3, 4, 1 o 0 en los palacios, pero si lo podemos hacer, hagámoslo. Y eso es digno de un gobierno progresista. Nada más y muchas gracias en mi primera intervención. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Las ordenanzas fiscales que hoy se pretenden aprobar aquí en el punto único del pleno extraordinario que llevamos hoy aquí al plenario, son las normas que regulan los tributos municipales que requieren una ordenanza que determinan quién debe de pagar las bases que sirven para calcular la cuantía del impuesto y la tarifa o porcentaje a aplicar. O sea, para que todos nos entendamos, son los impuestos que pagamos los vecinos al ayuntamiento a cambio de un servicio. Bueno, pues partiendo de ese concepto, nosotros el día de ayer, nos reunimos en comisión informativa, donde la señora delegada nos informa de lo que es las ordenanzas fiscales que se van a llevar a cabo a partir del 2018, donde nos explica que hay impuestos donde sí que es cierto que no se pueden subir porque están al máximo, como el impuesto de los coches, el impuesto de la caza y pesca, el impuesto de construcciones. Entonces, esos 3 tipos de impuestos, pues claro, están al máximo, pero después hay un aumento, como todos los años, del 4%. Nos llevamos una grata sorpresa, que nos dijo la señora interventora, que este año el impuesto del IBI no se iba a subir el 4%, el IBI urbano. No entendemos muy bien cómo este año no se sube el 4%, cuando el año pasado, según la interventora y el alcalde, decían que se tenía que subir sí o sí porque nos habíamos acogido a un plan de ajuste y eso era obligatorio de subirlo todos los años sí o sí porque nosotros votamos, porque nosotros nos hemos acogido a un plan de ajuste y este año, casualmente, pues se ha congelado ese impuesto. Palabras de la delegada es que este año se congelaba el impuesto del IBI urbano, es decir, la contribución para que todos nos entendamos. No es cierto que se congele, porque según el tipo aplicable de gravamen que se le va a aplicar, es un 0,57% más, es decir, que sí que pueden ser céntimos, pero se sube más, referente al año pasado. Y bueno, queríamos saber eso, queríamos saber por qué este año determinan que es una buena noticia. Sí que es verdad que es una buena noticia porque ha subido mucho el tipo de interés que estábamos pagando, el porcentaje que estábamos pagando de contribución, y este año se paraliza el aumento de la contribución y se queda como la que hemos pagado el año anterior, ¿no? Después hay otra pregunta que sí quería hacerle yo a la señora delegada, porque claro, el IBI urbano, si se congela, se queda igual que el año pasado, pero ¿qué pasa con el IBI rústico? Porque el IBI rústico sí aumenta un 4%. Entonces, ¿qué servicio le presta el ayuntamiento a esos vecinos que están pagando su IBI rústico? ¿Qué es lo que recibe esos vecinos a cambio de pagar ese impuesto de parte del ayuntamiento? Nada más. Muchas gracias. Mi primera intervención. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como todos los años viene sobre estas fechas el
el pleno de las ordenanzas fiscales que regularán los impuestos y las tasas a cobrar durante el próximo ejercicio. Y bueno, como todos los años, según el plan de ajuste, pues hay previsto subir un 4% lineal de prácticamente la totalidad de los impuestos y tasas, exceptuando aquellos que ya están en el tope, como son el impuesto de vehículos, el de suntuario y la tasa del impuesto de construcciones. El resto pues está previsto subir un 4% hasta el año 2032. Bueno, este año, según se nos explica, con el incremento de la recaudación del IBI, no ha hecho falta subir el 4% del IBI urbano. Bueno, es una buena noticia que va por el buen camino, entendemos nosotros, y lo ponemos en valor, esa congelación. Como todos los años, a mí me gustaría hablar en este primer turno sobre el tema de... Es que podemos parecer muy pesados, pero es que antes, cuando no estaba el Gobierno actual en mayoría absoluta, los plenos importantes, como son el de ordenanzas, el de presupuesto, el de cuentas anuales, pues se nos permitía estudiar con mucho más tiempo que ahora. Ahora vienen los plenos deprisa y corriendo, y este es el tercer pleno seguido de ordenanza que viene dándonos la documentación el viernes por la tarde, corriendo. El viernes por la tarde, por ejemplo, nosotros no estábamos ninguno en nuestra casa, se le dio a un familiar, hasta el martes no pudimos hacernos con la documentación, en fin. El caso es que todos los años, y esto al parecer se está convirtiendo en una mala costumbre, y si no seguimos insistiendo en ese tema, pues se convertirá en una costumbre de difícil solución, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos gustaría que se volviera a aquellos plenos, por ejemplo, los de presupuestos o cualquier tema importante en el que se nos llamaba, se nos pedía opinión o se nos contaba cuál era con tiempo suficiente las intenciones del equipo de gobierno. Bueno, y esa comunicación, y es cierto, y mis compañeros de oposición, sobre todo los que estaban en la anterior legislatura, lo pueden confirmar, esa fluidez de la comunicación ha desaparecido, por desgracia, y, hombre, y por calidad democrática de este plenario o de la política de este pueblo, sería bueno que se recuperara por lo menos... esto, ¿no? Que viniera la documentación con más tiempo, por lo menos los plenos más importantes, y que hubiera incluso 2 comisiones para los presupuestos, en fin, ese tipo de historias que hace ya tiempo que no ocurren, y bueno, y sería bueno que se pudiera recuperar. Dicho esto, a mí me gustaría también hacer porque todos los años subimos un 4%, y si bien hay tasas que el importe es muy pequeñito y no se nota mucho, al margen los impuestos al margen del IBI, bueno, porque todos los ciudadanos eso sí lo notan bastante en los bolsillos porque el incremento es grande, pero hay una serie de impuestos que si hacemos una comparativa de lo que se pagaba antes con lo que se paga ahora, podemos, y voy a hacer esa comparativa en un par de ejemplos o 3, para que los ciudadanos sepan, porque lo deben de saber, que ellos son realmente los que están pagando los desmanes que nos dejó el anterior equipo de gobierno, del Partido Socialista, ¿vale? Pero lo están haciendo solamente ellos, con su bolsillo. Por ejemplo, ahora que hemos pasado el día 1, el Día de Todos los Santos, el tema del cementerio, por ejemplo, ha subido 160 euros la primera renovación de un nicho, la segunda 480 euros. Por ejemplo, una concesión administrativa de un nicho ha subido en la fila segunda, por ejemplo, o en la fila primera 510 euros y en la fila segunda o tercera 830 euros. Y todavía no hemos llegado, porque el 4% va a ser hasta el año 2032. Cuando lleguemos al año 2032 la subida va a ser bestial. En la basura, por ejemplo, una vivienda paga ahora mismo 140 euros más al año que antes. Un establecimiento de alimentación de 201 metros, y ahora voy a comentar un error que creo que hay en las ordenanzas, ¿vale? Si se me olvida, por favor, recordármelo. Son 200 euros al año lo que se pagan más. De un establecimiento de 1.001 metros cuadrados son 316 euros más al trimestre, que son 1.464 euros más al año.
Un bar, por ejemplo, de 201 metros cuadrados está pagando 280 euros más de basura anual. O un comercio de cualquier tipo de 1.001 metros cuadrados está pagando también 360 euros más al año. Esos son algunos ejemplos. En otro, la subida es igual en términos porcentuales, igual en todas las tasas e impuestos, pero claro, en aquellos que son muy pequeñitos no se nota mucho, pero hay otros que sí se nota, como estos ejemplos que he puesto. Y esto es para que la gente sepa que los desmanes de los políticos al final lo pagan ellos con su bolsillo. En la gestión del equipo de gobierno que gestiona esa deuda heredada está el que se note más o menos, ¿vale? Y esa es la crítica que nosotros estamos haciendo desde hace 3 años. El error, antes de que se me olvide, es que, por ejemplo, en la basura, no me ha dado tiempo de verlo entero, porque, como ya he dicho, no hemos tenido tiempo material, pero me ha dado tiempo de repasar algunos impuestos. Un establecimiento, en la página 45, un establecimiento de 200,5 metros no está contemplado, porque pasa de 200 metros cuadrados a 201,01, en vez de 200,01. Bueno, pues el error está en todos, ¿vale? Está en todos. Por ejemplo, en los bares, por ejemplo, en los comercios también pasa de 50 a 51,01. Hay 1 metro cuadrado ahí que no está contemplado en las ordenanzas. El que tenga un comercio de 50,5 metros no paga nada. Hay que corregirlo eso. Y bueno, nada más en mi primer punto. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora delegada de Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, pues contestarle al portavoz del Partido Andalucista con respecto a la... Bueno, no quedaba muy clara y es verdad que en la comisión informativa le explicamos que con respecto a la subvención o a la bonificación que podría hacerle a los emprendedores, y hacía usted referencia a este galardonado joven del año, ya le explicamos en la comisión informativa y en el informe que ha hecho la señora interventora le viene especificado que nosotros no podemos hacer ninguna exención, ninguna bonificación en ninguna de las tasas, en ningún impuesto municipal, porque estamos acogidos a los planes de ajuste y al fondo de ordenación. Nosotros ya en las ordenanzas fiscales, imagino que lo sabrá, en el artículo 6 del impuesto de actividades económicas hay un apartado que habla de las exenciones y allí pues los sujetos pasivos que inicien su actividad empresarial durante los 2 primeros años pues está exento por ley de pagar este impuesto. Además, y como hemos dicho anteriormente, hay unas bonificaciones que nosotros hemos mantenido con respecto al año anterior y tienen que ver mucho con estos emprendedores. Por ejemplo, hemos bonificado en un 25% pues, los 5 años siguientes, contando de que los 2 primeros años está exento. Y además, una bonificación por la creación de empleo de estos nuevos emprendedores. Un 10% si tiene, por ejemplo, 5 trabajadores, un 25% si tiene entre 6 o 10 trabajadores y un 50% si tiene más de 10 trabajadores, para incentivar y ayudar a estos emprendedores y en la cuestión que usted plantea, pues a este joven del año. Usted ya manifestó en la comisión informativa que se podía hacer mediante una subvención y nosotros le explicamos pues que esto no era materia de ordenanza, sino que eso tendríamos que verlo en los presupuestos. Con respecto a la plusvalía, pues como usted ya ha dicho, verá, nosotros es una cosa que vemos lógica lo que plantea el Grupo Municipal Andalucista, pero como usted bien ha dicho, es transitorio, el Gobierno central tiene mucho que decir al respecto y, como le he explicado anteriormente, y el informe de la interventora creo que queda suficientemente claro, y lo leo textualmente. A lo que se refiere a este tributo, ella pone en su informe y se le ha hecho llegar a todos los concejales que no se podrán suprimir ninguno de los tributos que se vieran exigiendo por la entidad local durante el ejercicio inmediato anterior, que es este el caso. Solo se podrán aprobar medidas que determinen un incremento global del tributo en cuestión y solo podrán reconocer los beneficios fiscales que se han establecido con carácter obligatorio y que no estuvieran vigentes en el anterior año. Creo que con eso pues queda respondida pues la cuestión. Con respecto al PSOE, pues a la portavoz municipal, pues nos comenta lo del tipo impositivo. No, el tipo impositivo ya le hemos comentado del IBI urbano que queda congelado en el 0,5797, ni un céntimo más ni un céntimo menos.
Es justo el que estamos ahora mismo, el tipo de gravamen que se está aplicando en este año 2017. Y con respecto a lo que plantea con el IBI rústico, pues decirle que el IBI es un impuesto, que no es una tasa, que no cobra el precio de ningún servicio, sino que el hecho imponible por el que se paga es por ser titular de un terreno, no por un servicio. Entonces, no veo a qué viene la pregunta con respecto a qué servicio presta por el pago de ese impuesto. Ese impuesto se paga por tener la titularidad de un terreno. Con respecto a lo que planteaba la señora portavoz del Partido Socialista también, de por qué ahora el IBI está congelado, que creo que es una cuestión que nos alegra a todos, pues que con las regularizaciones que se han ido practicando en los distintos años, se han ido incrementando el número de inmuebles en el padrón municipal, con las liquidaciones extraordinarias, pues esto hace que en la previsión del año que viene pues tengamos contemplada el aumento que ya ha venido reflejado en el plan de ajuste para ese año en cuestión. Y con respecto al Partido Popular, pues bueno, comentarle del tema del tiempo. Usted mismo ha dicho que desde el viernes anterior, desde el día 27 de octubre, se convoca la comisión informativa para ayer jueves. Ha tenido viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 7 días para mirarlo, para revisarlo, para comprobarlo, para hacerle preguntas. Hemos hecho una junta de portavoces el lunes anterior para explicarle todas las modificaciones o las modificaciones que iban incluidas en estas ordenanzas, a la cual no asistieron, pero sí en la comisión informativa el secretario tomó nota y dijo que estaban notificadas perfectamente. Y ayer jueves pues se celebró la comisión informativa y yo creo que ha tenido las explicaciones suficientes y el tiempo para haberla revisado, mirado y hacer las propuestas y preguntas que hubieran visto oportunas. Además, como todos sabemos, este pleno de las ordenanzas no es nuevo, es un pleno que viene todos los años a finales de octubre o principios de noviembre. Es decir, que tenemos todo el año para hacer propuestas, para hacer estudios, para preguntar, y no simplemente tenéis que esperar a que el alcalde convoque este pleno para esas posibles ruegos o preguntas. Y nada más en mi segunda intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Andalucista. Sí. Bueno, nosotros ya llevamos varios años en el que nos dijeron, o en los que nos han dicho, que ponernos al día en el IBI, en el rústico y el urbano, podría suponer, ponernos al día, me refiero a aquellos inmuebles que no pagaban el IBI que tenían que pagar, a aquellos inmuebles que no pagaban IBI porque eran solares y no sé cuánto, y eran ya viviendas y después estaban tributando como solares, los campos, en fin, ponernos al día en el IBI rústico y urbano. Eso provocaría un efecto beneficioso para este ayuntamiento, para las arcas municipales, que rondaría el 1.200.000 euros, más o menos, no sé exactamente si céntimo arriba, céntimo abajo. Bien, además ya nos hemos dado cuenta que tenemos llevamos dándonos cuenta hace bastantes años, que tenemos algunos impuestos municipales que están en el tope de tope gama. No se pueden bajar porque el Ministerio nos prohíbe que los bajemos. No se pueden subir porque están arriba del todo. O sea que no se puede pagar más por eso. Como son, por ejemplo, el impuesto de vehículos. Todos sabemos que aquí en los palacios hay mucho vehículo. Mucho. Siempre se ha dicho que en cualquier casa, si hacemos la proporción, hay como mínimo 2 vehículos. De hecho, de ahí vienen los problemas de aparcamiento que tenemos algunas veces, problemas de tráfico, en fin, la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que vamos a subir otra vez este año el 4%, todos los impuestos, todas las tasas, excepto aquellos que están en el tope. Y además, cuando podemos actuar sobre un impuesto, sobre la plusvalía, lo que hacemos es mirar un poquito hacia otro lado. Porque decimos, como el Ministerio no actúa sobre eso, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Poco más o menos que estamos poniéndonos de canto en la orillita del río. Ya le he dicho a usted que sería de un gobierno progresista poder actuar sobre eso en previsión de hacer un daño
a los ciudadanos de este municipio cuando ellos, en vez de pagar una plusvalía, verdaderamente tengan una minusvalía, ¿de acuerdo? Cuando pierdan dinero por la venta de esa propiedad. El Tribunal Constitucional anuló el cobro de este tributo cuando haya pérdida del valor. Eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional, porque considera que el impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que su cobro no depende de la existencia de un incremento real del valor del bien. Y el Tribunal Constitucional instó en mayo al Gobierno de España a modificar esa ley, que por otra parte el Gobierno no ha cometido todavía, eso sí es cierto. Bien, esto lo único que provoca es una inseguridad jurídica para la ciudadanía y también para las administraciones locales, porque efectivamente nosotros no podemos decir, bueno, como el Gobierno no ha actuado, pues nosotros seguimos con esto y ya cuando el Gobierno decida actuar, pues entonces le diremos nosotros a los ciudadanos que bueno, que nos estábamos equivocando y que ahora vamos a corregir el impuesto. Y de aquí a que el Gobierno de España modifique la ley, ¿qué hacemos? Y de aquí a que el Gobierno de España modifique la ley, ¿qué hacemos? ¿Directamente nos ponemos a mirar de canto? Eso no puede ser. O sea, podemos actuar. Si queremos, podemos actuar. ¿Lo podemos poner, como he dicho antes, entre paréntesis? Bueno, pues a aquellas personas que estén afectadas, acreditando verdaderamente, acreditando que han perdido dinero en la venta de ese bien, pues bueno, lo podemos dejar, como se suele decir coloquialmente, en stand-by hasta que el Ministerio diga, pues efectivamente esto es así o efectivamente esto no es así. Hombre, digo yo que si el Tribunal Constitucional ya ha dicho que este impuesto vulnera de alguna manera lo que están pagando el ciudadano, pues, o lo que está cobrando el ayuntamiento, vulnera la ley, pues, hombre, creo que más seguridad jurídica que un Tribunal Constitucional diga que sí, no creo que haya. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esperar a que el Ministerio dé el visto bueno? No. Podemos nosotros anticiparnos. Vamos a dejarlo congelado hasta que el Ministerio se pronuncie. Seguramente va a ir en el mismo sentido en el que nosotros decimos. Y los ciudadanos se pueden beneficiar de esto que nosotros estamos planteando aquí. Ya les digo que eso es lo que hace un gobierno progresista. Eso es lo que hace un gobierno progresista. Anticiparse. No vamos a vulnerar absolutamente nada. No vamos a extinguir ningún tipo de impuesto. No vamos a ceder en nada. No vamos a crear una exención nosotros. No lo vamos a hacer. Yo creo que es algo muy, muy positivo. Y sí le digo, en vista de todo esto, ya va siendo hora de que dejemos de aumentarle la presión fiscal al ciudadano. Si todos los años sacamos un superávit, todos los años, la señora interventora cuando hace balance a final de año siempre nos presenta superávit. Siempre. Hombre, estaría bueno que algún año viniera con 24 o 25 millones de euros de más, pero no va a ser así. No va a ser así. Entonces, yo creo que la diferencia sería mínima. La diferencia en tantos por ciento sería mínima. Por lo tanto, creo que ya va siendo hora de parar este aumento sucesivo cada año el 4%. Esa es la aportación general que queremos hacer nosotros los andalucistas. Que paremos ya, que ya está bien, del 4%. Todos los años el 4%, no es que va a subir 2 euros, sí, pero 2 euros el año pasado eran otros 2, el año pasado eran otros 2, en fin. En definitiva, nada más en mi segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tarda en su segundo turno 7 minutos, 2 minutos más del tiempo normal. Por lo tanto, si los demás portavoces lo creen conveniente, pues dispondrán también de 2 minutos más en su segundo turno. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista. Yo creo que a mí no me va a hacer falta los 2 minutos. Pero bueno, lo que sí es cierto que nuevamente aquí
en los palacios se suben los impuestos. Nuevamente, para el 2018, nuevamente, aquí los vecinos de los palacios vamos a tener que pagar más y vamos a tener que recibir menos. Y todo eso es gracias a vuestra nula gestión. ¿Y por qué digo que es buena, que gracias a vuestra nula gestión? Bueno, empezarán las risitas ahora el alcalde, como es normal, cogerá el turno de palabra, se lo quitará a la delegada de coger el turno de palabra, como nos tiene acostumbrado, y dará su mitin de un cuarto de hora, porque ya ha dicho que tenemos 2 minutos más, lo cual se multiplica para él, para dar su discurso. Un discurso que llevamos 6 años, porque ya habéis tirado la primera piedrecita, llevamos 6 años escuchando y repitiendo, ve que por culpa de nosotros, ustedes, los vecinos, están pagando más por culpa de la antigua gestión socialista. Bueno, ustedes estáis aquí para gestionar, ustedes estáis aquí para buscar soluciones y no para asfixiar el bolsillo de los vecinos. Para eso no estáis aquí. Ustedes estáis para buscar soluciones y para pagar las deudas, igual que para buscar soluciones y gestiones para el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, como no se puede financiar el ayuntamiento a costa del bolsillo de los vecinos, nosotros los socialistas no vamos a votar a favor de las ordenanzas fiscales. Nosotros los socialistas lo que vamos a instar al equipo de gobierno para que se congelen lo que son los tributos que vamos a aumentar, que se están aumentando todos los años, porque si bien es cierto, desde el 2012 hasta el presente, se está aumentando de manera lineal todos los años el 4%, los impuestos, pues durante 6 años son un 24% más de lo que estamos pagando en comparación con los impuestos que pagábamos, por ejemplo, en el 2011. Y eso lo estáis haciendo vosotros, porque este año congeláis uno, pero este año casualmente, mira, pues se puede congelar. Pues muy bien, pues ojalá se pudieran congelar todo. Eso es lo que queremos nosotros, no pagar más impuestos. Entonces, ¿que le vaya a echar la culpa a quien siempre le echáis la culpa? Bueno, pues yo desde aquí os invito a que dejéis de echar ya tanta culpa y que gestionéis, que ya va siendo hora de que dejéis ya la herencia recibida y que gestionéis, que para eso estáis ahí, para gestionar, no para llorar. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, con respecto al tema de la plusvalía, quería también comentar que ayer en la comisión informativa hice una propuesta que es que se incluyera una exención en ese impuesto de plusvalía con motivo de esa sentencia del Tribunal Constitucional en el que efectivamente le dio la razón a un ciudadano que reclamó que por qué tenía que pagar una plusvalía, que como el propio nombre indica es pagar por un plus sobre el coste originario, ¿no?, el coste de compra, cuando no se producía, cuando al revés, cuando vendía la casa por menos valor del que la compraba, que es algo de justicia. Entonces, hice ayer esa propuesta, que se incluyera esa exención en las exenciones de ese impuesto, pero entiendo que con el informe que me ha dado la interventora, pues no se puede poner. Bueno, pues habrá que buscar, si es que existe alguna opción, o simplemente esperar a que el Gobierno tome cartas en el asunto y establezca por los mecanismos o la ley o el decreto ley o lo que sea para que se devuelva, no sé si de oficio, esas cantidades que las personas que estos años han pagado más de lo debido, de forma injusta, lo puedan recuperar. Bueno, pues lo dejamos ahí a ver qué dice en la última intervención, a ver si se pudiera hacer o tiene previsto hacerlo, o simplemente esperamos a que el Gobierno actúe. No pensaba tomar palabra en el segundo punto, decir mucho más allá de lo que he dicho en el primero, pero bueno, es que como me ha respondido la señora portavoz, que otra vez que hemos tenido tiempo, oiga, usted estuvo ayer en la comisión informativa, ¿no? Oiga, ¿y qué le dije? Que ustedes me entregan la documentación, se lo entregan a una persona que no somos ninguno de nosotros. Le entregan la documentación a un familiar y si ese familiar se le olvida dárnosla, como ha sido el caso, y además se lo dije, pues, oiga, nosotros no tenemos la documentación hasta el miércoles, sin que nos diga que usted que hemos tenido el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes. No hemos tenido. ¿Qué trabajo os cuesta mandaros un correo electrónico? No, es que ha salido desde Alcaldía. Bueno, ¿y Alcaldía no tiene correo electrónico? Es que no pensaba intervenir, pero es que lo que usted me ha dicho, que hemos tenido tiempo para estudiarlo. Oiga, ¿cuánto tiempo ha tenido usted desde que es concejala para darse cuenta del error que he dicho antes? Porque ese error está ahí desde siempre. Que no lo habéis visto. Pues mira, habéis tenido años y años. Y yo lo he estado repasando ahora y me he dado cuenta. Oiga,
sé, es que si vamos a hablar de que si ha tenido tiempo, que si estudia, que si no estudia, hombre, vamos a tener un poquito, porque yo he hecho mi primera intervención bastante correcta como para que se insinúen aquí cosas de que no tenemos tiempo, que no trabajamos o que como en el pleno pasado. O, por ejemplo, cuando ayer le pregunté en la comisión informativa sobre el impuesto a construcciones, es que cuando le pregunté sobre el incremento de la tabla de precio unitario, es que nadie sabía en la comisión cómo se calcula ese impuesto. Porque, claro, no se sube la tasa, el tipo de gravamen, pero se sube la base de precios unitarios para el cálculo del impuesto. Y si aquí llega un constructor con un proyecto que se basa en esa tabla de precios mínima, resulta que le está costando 900 euros más que hace unos pocos de años. Que eso el cálculo también. Hombre, si viene por encima, no. Pero aquellos que vengan por debajo, sí. Bueno, pues nadie lo sabía. Oiga, ¿no tiene usted tiempo de mirarlo eso tampoco? Es que si vamos a empezar así, seguro que tiene usted la de perder. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Asumiré la portavocía para explicar algunas cuestiones que se pueden asumir por parte del Gobierno sin ningún tipo de problema al respecto. En este caso, bueno, pues primero decía algún grupo y le contestaba a la señora delegada que se había hecho alguna aportación con respecto al premio joven del año. Ya se le ha explicado muy bien que esas exenciones pues no se pueden aplicar en las ordenanzas fiscales sin perjuicio de que se pueda haber pues establecer algún tipo de premio, además de las bonificaciones que ya existen en las ordenanzas fiscales. No hay ningún tipo de inconveniente en dotar ese premio, además del reconocimiento, es positivo, además de las bonificaciones que ya existen. Con respecto al tema de la plusvalía, bueno, pues yo creo que se han... Perdone, ¿qué grupo ha dicho eso? ¿Que ha dicho usted algún grupo? ¿Algún grupo quién es? ¿Qué grupo es ese? Señor Moguero, usted sabe que la interrupción corresponde en el Pleno para una cuestión de orden, no para que se aclare ninguna cuestión. Lo ha dicho su grupo, pero su grupo es un grupo, ¿verdad? Yo le agradecería que no interrumpa cuando no le corresponde porque las interrupciones son simplemente para una cuestión de orden, no para que se aclare. Pues se puede referir uno indistintamente. Igual usted se refiere al Gobierno, pues no habla de un concejal cuando se refiere ¿de acuerdo? Eso es. Claro, un grupo, ¿no? ¿Usted es el portavoz de un grupo municipal o no? ¿O es usted el portavoz de otra cosa diferente? En fin, bueno. Ahí se liaba usted con el tema de, señor Moguer, con el tema de la plusvalía, porque la plusvalía lo que grava es el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Habla usted que si el inmueble, que si un piso, que si una vivienda, ha puesto un ejemplo de un vecino, y lo que se grava es el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En lo que sí estamos de acuerdo en que no es justo que una persona que tiene pérdida pague. Pero como usted bien sabe, si no debería saberlo, el impuesto que grava la plusvalía es un impuesto potestativo que pueden los ayuntamientos pues aplicar o no, pero una vez que se aplica, según nuestro plan de ajuste no podemos renunciar a él ni establecer ningún tipo de bonificación que suponga una disminución de la cuota líquida en el impuesto. Ahí, y también vale para lo que han preguntado otros grupos, cualquier ciudadano que tenga pérdida a la hora del traspaso o de transmitir un bien puede invocar perfectamente la sentencia del Tribunal Constitucional porque establece jurisprudencia. Y, evidentemente, cualquier administración pública está obligada a darle la respuesta favorable, es decir, a favor de los beneficios del ciudadano simplemente con la jurisprudencia que establece la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que debe de hacer el Gobierno de España que no ha hecho? Articular un mecanismo para que todos los ayuntamientos de España, que hay más de 8.000, pues establezcan el mismo procedimiento y no ocurra que ahora mismo hay 3 o 4 ayuntamientos en toda España que son los que han tomado una decisión que ni siquiera hay que aprobar las ordenanzas fiscales, fíjese usted. O sea, que dejar en suspenso aplicar la plusvalía a alguien que transmite un bien y tiene pérdida, no se tiene que establecer las ordenanzas fiscales. Es un criterio que puede establecer el Gobierno, al igual que han hecho 2 o 3 ayuntamientos, y que nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacer, pero que le quede claro a cualquier vecino. Todo vecino que, como motivo de la depreciación del valor de su inmueble, cuando lo transmita, tenga pérdida, simplemente con presentar un recurso invocando la sentencia del Tribunal Constitucional, lógicamente que obliga a todas las administraciones, independientemente de que unos ayuntamientos u otros puedan esperar a que el Gobierno, que además está en conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias, para establecer un criterio común para todos los ayuntamientos y que esto no sea
pues no sean reinos de taifa los diferentes ayuntamientos. Luego, con respecto al, con respecto al IBI rústico ya se lo ha explicado. De todas maneras, aun con la subida del 4%, señora portavoz del Grupo Socialista, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, de las 15 ciudades más importantes en población de la provincia de Sevilla, de las 15, es el que tiene el IBI rústico más barato. De las 15, según los datos comparativos del OPAE. O sea que es teniendo en cuenta cómo está el ayuntamiento, pues un esfuerzo también importante. Con respecto a lo que decía el Grupo Popular de la falta de documentación en el primer turno y en el segundo, decía usted, hombre, ¿no ha tenido tiempo usted, señora delegada, de ver ese error tipográfico que había ahí? El mismo que usted, porque lleva usted el mismo tiempo de concejal en el ayuntamiento que la señora delegada de Hacienda. Y su obligación... Muy bien, pero eso lo tendrán que corregir los técnicos. No me interrumpa, por favor, señor Vargas, no le interrumpió usted. Exactamente el mismo tiempo que usted, porque lleva el mismo tiempo de concejal y todos los años se tiene que leer las ordenanzas fiscales. Y esa, lógicamente, si hay un error tipográfico, pues lo corrigen los técnicos y ya está. Ahora bien, lo que no se puede decir unos plenos es que no me ha llegado el correo electrónico. Ahora que le llega la documentación es que se le entregó a un familiar y al familiar se la ha olvidado. Ahora ya no es el gobierno el que no le ha dado la documentación. Pues mire usted es concejal, es cargo público, y si usted pone un domicilio a efectos de notificaciones para que se le entregue la documentación de un pleno, pues se entrega en su domicilio, y si usted no está, pues establece la legislación administrativa que se le entrega a la persona que esté en su domicilio, y si la persona que recoge la documentación no se lo comunica a usted, ¿quién tiene la culpa? ¿El ayuntamiento? Además, ha tenido usted todo el año enterito para hacer propuestas en las ordenanzas fiscales, y no ha hecho ni una. O sea, no ha hecho ni una. Y ha tenido usted tiempo desde el viernes de la semana pasada a hoy viernes para presentar propuestas por escrito, para llevarla a la comisión informativa. Y no lo ha hecho. Hoy no es que no tenga la documentación, hoy es que no se la había entregado la persona que lo recogió. Hombre, luego también decía, con esto le contesto a lo del impuesto de construcciones, claro, el parámetro al que usted se refiere es para aquellos supuestos en los que el presupuesto que trae un ciudadano no se corresponda con la realidad. Entonces el ayuntamiento tiene que aplicar un criterio corrector. Ahora bien, lo que tiene que pagar un ciudadano cuando presenta un proyecto de obra por el impuesto de construcción, instalación y obra está congelado. Es decir, paga lo mismo el año pasado que este. Y, por ejemplo, un proyecto de 50.000 euros, pues paga 2.000 euros, pagaba el año pasado 2.000 euros de impuestos y paga 2.000 euros. Y lo que varía es la tasa, que serán unos 90 y tantos euros, que variará 1 euro arriba, 1 euro abajo. O sea que varía muy poco porcentualmente con respecto a lo que paga el ciudadano. Luego también decía el Grupo Popular que si comparamos lo que pagaba ante un vecino y lo que paga ahora, hombre, permítame que se lo diga, pero los números que usted aporta normalmente son poco fiables, y su grupo. Y le voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas decía usted que tiene usted la documentación de las cuentas generales, que sabe usted cuál es la deuda con los acreedores a 31 de diciembre del 2015 y a 31 de diciembre del 2016. Usted lo ha pedido y se la ha entregado por parte de la señora interventora. ¿Sabe usted que la deuda con los acreedores no sube, como usted ha dicho, sino que ha bajado? ¿Sabe usted que no son 10 millones de euros, que son 7,2 millones de euros y que ha bajado? Y usted se presenta, o su grupo, en la televisión local y dice que la deuda con los acreedores sube y que además de 10 millones de euros, sabiendo que es mentira. Eso no se puede consentir, hombre, como cargo público, teniendo usted la documentación oficial del ayuntamiento. Por lo tanto, cuando usted hace aquí algún tipo de afirmación con respecto a los números, desde luego yo no me lo creo, porque usted es poco fiable a la hora de aportar esos argumentos. Luego han dicho también por ahí otros grupos o diferentes grupos, voy a intentar contestar algunas de las respuestas, que hay impuestos municipales que están en el tope. Por ejemplo, el impuesto de vehículos está en el tope incluso desde antes de llegar nosotros al gobierno. O sea, que ya estaba en el tope. No es algo que hayamos subido nosotros, ya estaba en el tope el impuesto de vehículos. Y con motivo de los planes de ajuste que hemos tenido que solicitar para pagar la deuda que dejó el PSOE, porque hay que decirlo, y no lo he dicho yo solo, también lo ha dicho el PP, señora Gallango, se lo ha dicho también hoy el PP, mire usted por dónde. Y con motivo de esos planes de ajuste, pues nos prohíbe el gobierno bajar los impuestos. Es que nos prohíbe bajarlos, no podemos modificarlos aunque quisiéramos. Entonces, esas cosas hay que explicarlas. Y el IBI urbano, hombre,
es que en un ayuntamiento como el que tenemos, cuando se sube, que se sube, y cuando se congela, bueno, pero no tiene mucha importancia, para acá, para allá, se le dan huertecitas a la medida y se intenta quitar. El Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca, el IBI urbano, en el año 2018, deja congelado el tipo impositivo, que es lo que nos compete a nosotros. Nosotros no podemos, pero el tipo impositivo queda congelado igual que en 2017, la misma cantidad, la misma. Entonces, eso, hombre, pienso que es digno. Y además, hay que decírselo al pueblo. De las 15 ciudades más grandes en población de la provincia de Sevilla, de las 15, 10 tienen el IBI urbano por encima de nosotros. 10. Estamos el 11 y hay 4 por detrás. De las 15 más importantes en población. O sea, que yo creo que cuando se dice es que se sube la presión fiscal por encima de nosotros, hombre, hay que ver la comparación con respecto a la provincia, porque a los demás pueblos le cuestan los servicios públicos igual que a nosotros y también tienen la misma necesidad de recaudación. Y estamos haciendo un esfuerzo que ustedes pasan así de puntilla o no lo mencionan, que es la contención del gasto, hombre. Porque para poder aplicar esta política fiscal hemos hecho un esfuerzo muy importante en la contención del gasto. Y hoy el Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca funciona con 6 millones de euros menos que en el año 2011. Eso es mirar por el dinero de una manera muy importante. Y ya termino. Decía el Grupo Socialista que el alcalde dará su discurso, fíjese la retahíla de siempre, el alcalde consume el turno que le corresponde a su grupo. No es lo que hacía el PSOE antiguamente. El PSOE gastaba los 3 turnos y luego se pegaba el que era alcalde entonces 1 hora y media hablando. Nosotros hablamos y debatimos como corresponde en democracia y nos instan otra vez a congelar los tributos y RQR. Pero vamos a ver, si ustedes han aprobado aquí con nosotros acogernos a los fondos de ordenación, porque cuando nos acogemos a los fondos de ordenación todo el mundo dice estas medidas que pone el Gobierno de España para ayudar al ayuntamiento son muy buenas. Estas medidas hay que acogerlas, hombre, porque tenemos que refinanciar la deuda, pues tenemos que pagar poquito a poco y cuantos más años nos den. Pero claro, en esa misma propuesta el Gobierno nos exige una serie de medidas. Y unas de ellas son las que estamos hablando, que nos impone que cada año no podamos bajar los impuestos, o que siempre y cuando no rebajemos la cuota líquida de ese impuesto, la recaudación. Porque eso de que hasta el 2032 vamos a estar subiendo los impuestos, es que eso hay que decirlo aquí. Eso es mentira, mentira, y lo saben ustedes perfectamente. En los años 2015 y 2016... el IBI no subió un 4% y este año tampoco. Entonces, ¿cómo se puede decir que va a estar hasta el 2032 subiendo? Cuando saben ustedes que eso no es correcto. Entonces, hombre, seamos serios y lo más importante es que, aprobando las ordenanzas fiscales, garantizamos la recaudación para que nuestro ayuntamiento pueda prestar todos los servicios públicos que ustedes demandan. Y también estamos hablando que hay varios miles de personas en este pueblo, pensionistas, familias numerosas, personas que tienen algún tipo de discapacidad reconocida o minusvalía. Todas esas personas tienen bonificaciones y exenciones recogidas en nuestras ordenanzas fiscales, que ahí es donde se ve si hay un gobierno progresista o no, señor Moguel. Ahí es donde se ve, y nosotros, pese a los momentos tan complicados que hemos tenido como ayuntamiento, hemos mantenido todas las que nos ha dejado el Gobierno de España. Por lo tanto, no habiendo más palabras en el punto, procedemos a la votación. Una cuestión de orden, si me permiten. Antes de votar una cuestión de orden, ¿no? Sí, bueno. La cuestión de orden es que creo que se me debe de permitir un turno de alusiones porque usted ha dicho una cosa que yo he dicho que yo no he dicho. Usted me aludió a mí personalmente sobre una cosa que usted sabe lo que es unas declaraciones que ha hecho un compañero mío. Señor Vargas, no le corresponde la cuestión de orden porque eso no es una cuestión de orden. A usted no se ha referido nadie en cuestión personal, se ha hecho una referencia a su grupo político y, por tanto, no corresponde. Así que, no habiendo más palabras en el punto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de las ordenanzas fiscales? ¿Votos en contra? Se aprueban, señor secretario, las ordenanzas fiscales con el voto a favor del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, y los votos en contra del resto de grupos de la oposición. Muchas gracias.